Hola, bienvenidos a la clase de hoy. La vez pasada estuvimos viendo un poquito acerca de la teoría de inferencia para en estadística, pruebas asintóticas, vimos intervalos de confianza. Vamos a hacer un poco uso de eso el día de hoy con la distribución binomial. Vamos a hablar acerca de pruebas de hipótesis para la binomial, intervalos de confianza. Ambas van a ser para situaciones asintóticas cuando n tiende a infinito. Luego hablaremos de las pruebas exactas. Trataremos de hacer un ejemplo a lo largo de esta clase, ¿no? Hablemos de las pruebas de hipótesis. Nosotros vimos tres pruebas, la de Wald, Score y razón de verosimilitud. Entonces tenemos para hipótesis nula pi igual pi sub 0. El estadístico de Wald es z sub w, le vamos a llamar aquí. Pi sombrero menos pi sub 0 dividido para la raíz cuadrada de pi sombrero 1 menos pi sombrero sobre n. Este es el típico que enseñamos en un curso de estadística. Suponemos que n es grande y rechazaríamos la hipótesis nula si el valor absoluto de este estadístico es mayor que z alfa medios, por ejemplo mayor que 1,96, y eso tendría un nivel de significancia del 5%, ¿no? Veamos el de score. Cuando usted deriva el de score, le queda en el numerador número de éxitos observados menos número de éxitos esperados bajo la hipótesis nula sobre la desviación estándar de y del número de éxitos bajo la hipótesis nula. La desviación estándar de la binomial es raíz de n pi por 1 menos pi, pero bajo la hipótesis nula pi es pi sub 0. Para compararlo con el de arriba, dividimos arriba y abajo para n. Y entonces aquí tenemos algo similar a la de arriba. Pi sombrero es el estimador de máxima verosimilitud, y sobre n. Note la diferencia entre los dos estadísticos de prueba. Acá se habla de pi sombrero 1 menos pi sombrero en el denominador, mientras acá se habla de pi sub 0 1 menos pi sub 0 en el denominador. Este es el estadístico de score. Y este es el estadístico de razón de verosimilitud, likelihood ratio test. Aquí tenemos número de éxitos multiplicado por algo, número de fracasos multiplicado por algo. Número de éxitos va multiplicado por la razón entre la probabilidad de éxito estimada por máxima verosimilitud y la probabilidad de éxito bajo la hipótesis nula. En cambio acá, el número de fracasos va multiplicado por la probabilidad de fracaso estimada por máxima verosimilitud y la probabilidad de fracaso bajo la hipótesis nula. ¿Cuál es la idea de esto, no? Arriba hablábamos de pi sombrero menos pi sub 0, la diferencia. Si la diferencia es grande, rechazamos la hipótesis nula. Aquí hay algo similar. Si pi sombrero es igual a pi sub 0, entonces esto de aquí, esta razón se hace 1 y logaritmo de 1 es 0. Acá también sería 1, logaritmo de 1 es 0. Todo quedaría 0, ¿verdad? Si pi sombrero es exactamente igual a pi sub 0. En la práctica de datos, pi sombrero generalmente no es exactamente igual a pi sub 0. Pudiera ser porque y es discreta, entonces pi sombrero pudiera dar exactamente igual a pi sub 0. Pero no necesariamente esto va a dar 0, ¿no? Lo que va a suceder es que o el número de éxitos es grande o el número de fracasos es grande, pero en todo caso, si pi sombrero es mucho mayor que pi sub 0, el logaritmo va a dar un número más grande, ¿no? Y uno de ellos quizás de negativo, pero el negativo va a ir multiplicado por un número más pequeño. Esto siempre va a dar positivo, ¿no? No vamos a ver eso exactamente. La segunda forma la voy a discutir dentro de un ratito, la que está acá abajo. ¿Ya? Pero tenemos esos estadísticos de prueba para las tres. Y tenemos el estadístico de score. Vamos un ratito. Este que está aquí, z sub w, lo voy a elevar al cuadrado. Perdón, z sub s. Aquí abajo, z sub s lo elevaré al cuadrado. Elevado al cuadrado quedaría esta expresión, que se la puede trabajar algebraicamente y quedaría esta otra expresión. Note aquí éxitos observados menos éxitos esperados bajo la nula al cuadrado dividido para éxitos esperados.
más fracasos observados menos fracasos esperados al cuadrado dividido para fracasos esperados. Esto tiene la forma de sumatoria observado menos esperado al cuadrado dividido para esperado. Algunos estadísticos de tablas de contingencia tendrán esa forma. Algunos estadísticos de prueba. El razón de verosimilitud tiene algo similar. La otra forma de frecuencia observada sobre frecuencia esperada bajo la hipótesis nula, tanto para los éxitos como para los fracasos, tiene esta forma. 2 sumatoria de observada, logaritmo de observada sobre esperada. Y veremos que esta prueba de razón de verosimilitud tiene una forma similar para las tablas de contingencia. ¿Por qué damos los dos? Bueno, de los tres, el mejor es score. En la mayoría de situaciones, y veremos después por qué. Sin embargo, WOD es más fácil de trabajar. Y WOD es el que se utiliza la mayoría de personas, es el que se sigue enseñando en nuestros cursos de estadística del básico, ¿no? De WOD es más fácil de digerir. El score veremos que produce ciertas fórmulas más complicadas, veremos más adelante. En cambio, en hipótesis, en pruebas de hipótesis, usaremos el de WOD para hacerlo más fácil y después el de score. Sin embargo, el de razón de verosimilitud nos permitirá en tablas de contingencia hacer particiones del estadístico de prueba que nos permitirán comprender mejor la dependencia de estas dos variables categóricas. Por eso estamos viendo los tres, ¿no? Bien. Veamos entonces intervalos de confianza. Basado en las pruebas que ya tenemos, podemos invertirlas. Por ejemplo, esta prueba de acá de Wald, pudiéramos decir que el valor absoluto de esto es menor que z alfa medios y despejar pi sub 0. Va a ser fácil despejar pi sub 0 porque solo aparece aquí. En el de score, algo similar, se pone que esto está entre menos z alfa medios y z alfa medios. El problema es que pi sub 0 no es fácil de despejar. Vamos a ver lo que sucede. Ahí está el de Wald. Típico, clásico. Lo seguimos enseñando en nuestros cursos de estadística para ingenieros y licenciados. Intervalo de confianza, pi sombrero más o menos z alfa medios, raíz cuadrada de pi sombrero 1 menos pi sombrero sobre para obtener el 95% de confianza, pondríamos que z alfa medios es igual a 1.96. ¿Sí? Bien conocido ese ahí por la mayoría de estadísticos. ¿Cómo sería el de prueba de razón de verosimilitud? No es tan fácil. Porque estamos hablando del conjunto de pi sub ceros, para los cuales dos veces esta expresión es menor o igual que i cuadrado sub 1, un grado de libertad sub alfa, ¿no? Para el 95% de confianza, este valor i cuadrado sub alfa sería 3.84, que es el cuadrado de 1.96. Ustedes lo pueden verificar. A menos que y sea igual a 0 o y sea igual a n, para poder hallar este intervalo necesitamos usar métodos numéricos. Si y es igual a 0 o y es igual a n, pudiéramos resolverlo directamente. Entonces esos son los de Wald y razón de verosimilitud. ¿Qué le parece el de score? Se lo propuso Wilson en 1927. Es una fórmula más complicada, ¿verdad? Y eso lo hace que quizás no se utilice mucho. Sin embargo, no es tan complicada la fórmula. Vamos a ver por qué. Veamos el centro del intervalo. El centro del intervalo no es pi sombrero, como en el caso de Wald. Wald, su centro es pi sombrero más o menos algo. El centro del intervalo de score es un promedio ponderado entre pi sombrero y 0.5. Es decir, estamos acercando nuestro estimador hacia 0.5. Y ese ponderador, omega, es dependiente del tamaño de muestra y de z alfa medios al cuadrado. Ya vamos a hablar sobre el ponderador. Pero aquí en todo caso estamos arrastrando hacia 0.5 al centro del intervalo. Z alfa medios, raíz cuadrada de... Miren el numerador aquí. En Wald solo teníamos pi sombrero, 1 menos pi sombrero sobre n. Pi por 1 menos pi es la varianza de la Bernoulli, de las y sub i.
¿Se acuerdan de los y sub i igual 1 o 0? Esos tienen varianza pi por 1 menos pi. Entonces, esto viene siendo la varianza estimada por máxima verosimilitud, pi sombrero por 1 menos pi sombrero. Acá, punto 5 por punto 5 es punto 25. Pude haber puesto simplemente punto 25. La razón por la que lo puse así es porque quiero que vea que lo que está como término de varianza es una ponderación, un promedio ponderado entre la varianza estimada por máxima verosimilitud y la varianza si es que pi fuese igual a punto 5. Y usando los mismos ponderadores que acá, que el centro del intervalo. Entonces, eso quedaría como varianza estimada. Y el denominador queda n más z alfa medios al cuadrado. Recuerde que si queremos 95%, este z alfa medios al cuadrado será 3.84. Y acá es 1.96. ¿No? Hablemos sobre el ponderador. ¿Qué pasaría si n es grande? ¿Qué sucede cuando n tiende a infinito? Este ponderador será muy cercano a 1 y 1 menos omega será cercano a 0. Para n muy grande, de hecho, esta ponderación simplemente queda pi sombrero. Y acá arriba también simplemente quedaría pi sombrero por 1 menos pi sombrero. Cuando n es pequeño es cuando se ve la diferencia. Cuando n es pequeño, la ponderación no está cercana a 1. De hecho, si n fuese 3.84, fuese un medio la ponderación, pero claro, el tamaño de muestra no puede ser igual a 3.84. Me refiero con 95%, ¿no? Para n pequeño, usualmente usted le pone una ponderación más o menos al 0.5. Ese es el intervalo de score. Yates propuso una corrección a este intervalo de continuidad porque la binomial es discreta y el intervalo no es del 95% de confianza, aunque, claro, estamos suponiendo que n tiende a infinito. Pero Yates propuso para n pequeño hacer una pequeña corrección de continuidad que garantiza o es más probable que la confianza sea mayor o igual que el 95%, ¿no? Pero a veces compensa de más y por ende no se recomienda. R lo hace por default. Agresti no lo recomendó. Bien, ese es el intervalo de score y una modificación del intervalo usando la corrección de continuidad de Yates. Veamos un ejemplo. Una encuesta bien sencilla. ¿Eres vegetariano? Fue la pregunta. Hay otras preguntas, pero vamos a enfocarnos en esa pregunta. Esta fue una encuesta real en la que se entrevistaron a 25 estudiantes. En una época cuando todavía no habían tantos vegetarianos. Quizás ahorita encontremos más vegetarianos, ¿no? Y resulta que en la muestra, 0 fueron vegetarianos. Pregunta. Si yo entrevisto a 25 personas y ninguna me dice que es vegetariana, ¿quiere decir eso que no hay vegetarianos en la población? No necesariamente. Pero pudiera ser que la proporción de vegetarianos sea baja, ¿no? Entonces, el estimador de máxima verosimilitud, pi sombrero, 0 sobre 25 igual a 0. Ahí está el estimador. Intervalo de confianza. ¿Cómo sería el intervalo de Wald? 0 más menos 1,96, 0, 1 menos 0 sobre 25, da 0 más menos 0, es el intervalo 0, 0. Entonces, según el intervalo de confianza de Wald, no habría la posibilidad de que pi sea distinto de 0. Es decir, pi, verdadero pi, estamos con 95% seguros de que es 0, 0. Según Wald, según el intervalo de confianza de Wald, que es el que usamos la mayoría. Score, en cambio, cogió ese pi sombrero y lo ponderó hacia punto 5. Puso ese promedio ponderado en el medio y le hizo más o menos una varianza que ponderaba este 0 con punto 25, lo acercaba hacia punto 25, ¿no? Y ahora dice que el verdadero parámetro, entendemos que es bajo, pero no es 0. Score me dice con 95% de confianza que el verdadero parámetro está entre 0 y punto 13. Mientras que el RT
la prueba de razón de verosimilitud. En este caso, como hay cero éxitos, ¿se acuerda la fórmula? Eran dos veces el número de éxitos por logaritmo de número de éxitos de 0, más el número de fracasos, que es 25 fracasos por 250, y quedaba ahí el logaritmo de 1 menos pi sombrero sobre 1 menos pi sub 0. Sin embargo, pi sombrero es 0, 1 menos pi sombrero es 1. Logaritmo de 1 es 0 y logaritmo de lo que está dividiendo sale menos. Esto sí se puede resolver, por cierto. Menos 50 puede pasar al otro lado, exponenciar y despejar pi sub 0, ¿no? Esto saldría que pi sub 0 es menor o igual que 0.074. ¿Verdad? Ahora, recuerde que las tres pruebas son asintóticas. Son aproximaciones cuando n tiende a infinito. Pero aquí n no es tan grande, n es solamente 25. Entonces, surge la pregunta ahí, ¿cuál de los dos es mejor? Como dije al principio, Score suele dar mejores resultados. Ahora mismo vamos a hablar de eso, ¿no? De esta comparación. ¿Ok? Estos son los intervalos de confianza. ¿Qué de las pruebas de hipótesis? Vamos a suponer que quiero probar la hipótesis de que probabilidad de éxito es 0.2 versus probabilidad de éxito no es igual a 0.2. Entonces, usemos el score directamente. La región de rechazo será valor absoluto de z mayor que 1.96, es decir, vamos a usar nivel de significancia 0.05. El estadístico de prueba de score, pi sombrero fue 0, ¿verdad? 0 menos 0.2. Aquí iría, el de Wall no lo podría hacer, porque el de Wall diría aquí 0 por 1 menos 0 y tendría división para 0, ¿no? Pero el de score lo podemos hacer porque aquí va pi sub 0, va la probabilidad de éxito hipotética, bajo la hipótesis nula. 3.2 sobre 1 menos 0.2 sobre 25. Y esto da menos 2.5, ¿no? Y el valor absoluto da 2.5. ¿Mayor que 1.96? Sí. Por ende, rechace la hipótesis nula. Si quisiera calcular el valor P es la probabilidad de observar algo tan extremo como lo observé o más extremo, ¿no? Entonces sería la probabilidad de que el valor absoluto de z sea mayor o igual que 2.5. Aquí indico que estamos hablando de la variable aleatoria z, no del valor observado z minúscula, ¿no? Esta probabilidad sería la probabilidad de z menor o igual que menos 2.5, más la probabilidad de z mayor o igual que 2.5. Cabe recalcar que por simetría ambas son el mismo valor. Tú no calculas una, la multiplicas por 2 y quedaría 0.0124. Sería el valor P calculado para esta prueba. 0.0124. Bien, ¿cómo haríamos esto en R? En R es facilito. El paquete, el R base, viene con este comando dentro de la librería stat, que no tiene que cargarla, esa librería está cargada por default. Prop.test, o prueba de proporción. ¿Cuáles son los argumentos? 0, número de éxitos. 25, el tamaño de muestra. Punto 2, el valor de la hipótesis nula. Correct igual false es para no hacer la corrección de Yates, porque por default R la hace. Tenemos aquí la prueba de proporciones para una muestra sin corrección por continuidad de Yates. La data, 0 éxitos de 25 intentos. Probabilidad bajo la hipótesis nula, null probability 0.2. Claro, en vez de darnos, digamos, z, por default saca z al cuadrado. 2.5 al cuadrado es 6.25. Lo cual obviamente es mayor que 3.84, ¿no? R utiliza la versión g cuadrado. El valor P, sin embargo, da el mismo que calculamos, 0.0124. La hipótesis alternativa, en este caso, es que la verdadera proporción no es igual a 0.2, ¿no? También tiene la opción para hacer prueba de una cola con hipótesis alternativa mayor que o menor que, ¿no? Intervalo de confianza. Está entre 0 y 0.13. Este es el intervalo de confianza obtenido de invertir la prueba de score.
Ese que tenía esa fórmula con el ponderador, ¿no? Eso es lo que hace R por default. Estimador de máxima verosimilitud de la proporción 0. Todo esto sale cuando usted pone el comando prop.test. ¿Ok? Si no le pone correct igual false, entonces por default hace el factor de corrección de continuidad de Yates. La fórmula queda mucho más compleja, ¿no? También la encuentran en Wikipedia, por cierto. El z cuadrado, el g cuadrado quedó más pequeño, por ende el valor p queda un poco más grande, ¿no? Porque hacer el factor de corrección es una prueba más conservadora. El intervalo, 95% de confianza, de un poquito más ancho, ¿no?, que el de score, dice que la verdadera proporción está entre 0 y 0.16. Ahora, entendemos que si la de 25 observé 0 éxitos, no creeremos que la probabilidad de éxito es 0.5 o 0.8. Tenemos un 95% de confianza, que es menor que 0.16, usando el otro menor que 0.13. Es pequeña. Es pequeña, ¿no? Y no contiene el 0.2, no contiene el valor hipotético. ¿Ok? Ahora vamos a comparar las pruebas. ¿Cómo las vamos a comparar? Vamos a hablar de pruebas exactas. Es decir, no una aproximación cuando n tiende a infinito, sino una prueba exacta. La aproximación cuando n tiende a infinito tiene su lugar y tenía en su momento una belleza en el sentido de que con una tabla normal yo podía hacer intervalos de confianza. Las pruebas exactas requieren cálculos de la probabilidad binomial para muchos valores. Y hacerla a mano es más complicado. Con las computadoras de ahora es más fácil. Pero ya la ciencia parece que no siempre utilizan las personas las pruebas exactas. Pero ahora ustedes quizás comiencen a utilizar pruebas exactas cuando hagan pruebas de hipótesis de intervalos de confianza para la proporción. Hablemos de la verdadera confianza. Si n es pequeña, la confianza real podría ser mucho menor que el 95% que queremos o que hemos declarado que vamos a hacer. Voy a hacer el ejemplo con 95%, aunque este ejercicio se puede hacer con 97, 98, 90%, con lo que usted quiera. ¿Ok? El ejemplo n igual a 25, que es el que hemos estado usando con esa encuesta real que tuvimos, ¿no? En el ejemplo observamos 0 éxitos y Walt nos daba un intervalo de 0, 0 y Score nos daba un intervalo de 0 a 0.13. ¿Qué hubiera pasado si hubiera observado y igual 1? Si usted reemplaza la fórmula de Walt del intervalo de confianza y igual 1 para 95% de confianza, le daría que el verdadero valor de pi está entre 0 y 0.1168 con probabilidad 0.95. En teoría, perdón, con confianza del 95%. Estamos diciendo que y es igual a 1. Ya observé, no sé cuánto es el parámetro. Tendríamos la confianza del 95% de que pi está entre 0 y 0.68. El intervalo de score, note que ya no tiene 0 como límite inferior, sino que sería 0.007 y 0.19. Por cierto, ninguno de ellos da 0 en la fórmula, excepto el de Wall 00. Los otros dan número negativo, pero como la proporción no puede tomar número negativo, dejamos el intervalo desde 0. ¿Ok? Aquí ya score da un número positivo, ¿no? Para y igual 2, el intervalo de confianza de Wall sería 0 y 0.18, usando la fórmula que vimos, y el de score sería 0.02 y 0.24. Hicimos lo mismo con y igual 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Entonces, el intervalo de confianza lo hacemos porque no conocemos pi. El intervalo de confianza se basa solamente en el valor observado del número de éxitos, nada más. ¿Cómo calculamos la verdadera confianza? Vamos a suponer que sí conocemos pi. Y para cada posible valor de pi podríamos calcular la confianza. Por ejemplo, ¿qué pasaría si pi fuese igual a 0.01?
Si pi es igual a 0.01, ¿cuáles de los intervalos de Wald contienen el valor 0.01? El primero no lo contiene, el primero es 0, 0 y no contiene el 0.01. El segundo sí, ¿no? Correspondiente a y igual a 1, sí contiene el 0.01. Y igual 2 y y igual 3 también lo contiene. Y igual 4 ya no lo contiene. Aquí el intervalo de pi para y igual 4 es que pi está entre 0.0163 y 0.3037. Entonces este intervalo que está aquí no contiene el valor 0.01. Entonces, ¿para qué valores de y el intervalo de Wald contiene el valor 0.01, 1, 2 y 3? Entonces, para calcular la verdadera confianza, tendría que calcular la probabilidad de y igual 1, y igual 2, y igual 3, sumarla y calcular esas probabilidades utilizando pi igual 0.01. Al sumar estas probabilidades, me da 0.222. Es decir, si la probabilidad de éxito es del 1%, con n igual 25 en el intervalo de Wald, tendría un 22% de confianza. Muchísimo menor que el 95% de confianza que habíamos declarado. Y ahora eso ya nos despierta un poco, nos dice, ¿cómo voy a confiar en este intervalo que es el que siempre he usado? Sí, tiene problemas sobre todo cuando pi es cercano a 0 o a 1. Pero note el de score. El de score que hace que el intervalo o el estimador lo acerca a 0.5. ¿Cuál de los intervalos de score contiene 0.01? El primero sí lo contiene y el segundo también. El tercero ya no, porque el tercero comienza en 0.02. Entonces 0.01 ya no entra aquí. Pero el intervalo de score contendría a 0.01 para y igual 0 y para y igual a 1. Entonces la confianza de score sería la probabilidad de y entre 0 y 1. ¿Cuánto es? 0.9742. ¿Por qué tanto la diferencia? Pensemos. Si la probabilidad de éxito es 0.01, 1 en 100, si solamente tengo tamaño de muestra de 25, ¿cuántos éxitos espero? 25 por 0.01 es 0.25. Es decir, esperaría un cuarto de éxito en promedio. Es muy probable, de hecho, observar 0 éxitos si la verdadera probabilidad de éxito es 0.01. La probabilidad de y igual 0 yo la calculé antes de clases y da alrededor de 0.70 y pico, ¿no? 0.72, algo así. 0.7 de la probabilidad, 70% de la probabilidad, más del 70% está concentrado en y igual 0, cuando pi igual a 0.01. Sin embargo, Wald descarta y igual 0. Y igual 0 descarta o tiene un intervalo que no contiene a 0.01. Esa probabilidad no suma y estoy perdiendo ya el 70% de la confianza. Solo ahí. Ahora, no siempre Wald da tan mal, ¿no? Si pi, la probabilidad de éxito fuera 0.11, bueno, Wald el primero no contiene, y igual 1 sí contiene 0.11. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 también contienen el 0.11. El intervalo para y igual 8 no contiene 0.11. Por esa razón, la verdadera confianza sería la probabilidad de que y esté entre 1 y 7. Y poniendo pi igual 0.11 y calculando la probabilidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sumando, da 0.94. Lo cual está más en concordancia con lo que había dicho, que iba a ser 95%. Claro, Score igual dice un poquito mejor. ¿Quiénes contienen al punto 11? Y igual 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No? El 6 comienza en punto 11, 5 ya no contiene a punto 11. Entonces la probabilidad de y entre 0 y 5 cuando pi es punto 11 es 0.95. Es cercano al 95%. ¿No? Es una aproximación, recuerden, es una aproximación que supone que n tiene infinito. Pero cuando pi es igual a 0.11, ambos hicieron muy bien. ¿Qué pasa si pi es igual a 0.12? 0.12. Van a ver por qué escogí el 0.12. El punto 11 estaba incluido en este intervalo, pero ya no el punto 12, en y igual 1.
Punto 2 está incluido en los intervalos y igual 2 hasta y igual 7. Probabilidad de y entre 2 y 7. Sin embargo, cuando pi es punto 12 hay una importante probabilidad de y igual 1, que es un poco más de punto 10, más de 10%. Y entonces pierdo esa probabilidad y se baja la confianza al 81% otra vez. No es tan drástica como acá, pero es mucho menor que el 95% que yo había dicho que iba a ser. El score 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 contienen al punto 12, 7 ya no lo contiene. Entonces la probabilidad de y entre 0 y 6 es de 0.97. Entonces vemos aquí que la confianza de Word es un poquito... tiene estos saltos, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Sería bonito si pudiéramos coger varios valores de pi y hacer un gráfico. Aquí hay un gráfico. Este gráfico lo hice haciendo valores de pi desde 0.01 hasta 0.99 en incrementos de 0.001, es decir, una milésima. Y claro, sabemos que para 0.01 la confianza dio 22%. Para poder apreciar mejor el gráfico hice un zoom aquí de 70% al 100%, ¿no? Probabilidad 0.7 a 1. Verdadera probabilidad de que el intervalo de confianza contenga el valor verdadero del parámetro. En el eje de las x tenemos el verdadero valor del parámetro y en el eje de las y tenemos la verdadera confianza, la verdadera probabilidad de que el intervalo lo contenga. Fíjese qué sucede con score. Recuerde, esto es con n igual 25, n no es grande. Sin embargo, score se comporta como dice, ¿no? No es exacto, pero las probabilidades dan alrededor del 95%. Hay una por aquí que baja del 90%, pero es un mitad nomás. La mayoría dan alrededor de 0.95. En cambio, Walt, la mayoría dan por debajo de 0.9. Por ahí Walt se salva cuando pi está entre 0.4 y 0.6, es decir, cercano a 0.5. Walt casi no se pasa el 95%. Aquí en estos tres, en este de por acá, Walt mayormente da confianza menor al 95%. En cambio, Score da alrededor del 95%. Cercano a 0.5 y lejano de 0.5 también. Da buenos intervalos. Entonces, a menos que usted crea que su verdadera proporción sea cercana al 0.5, es mejor utilizar el intervalo de Score. Y esto es más crítico. El otro día, este año, un investigador de la Facultad de Computación vino a que le ayudara para un diseño experimental. Eran variables categóricas y quería una muestra pequeña por asuntos de recursos, etcétera. Aunque realmente era asuntos de cuántos estudiantes estaban dispuestos a tomar la prueba. Yo pensaba que él podía conseguir más. La cosa es que terminamos diciendo, mira, lo menor que podemos hacer es 64. Ya me dice. Pero después se fue, vino y dice, no, no, es que 64 va a ser difícil, no me da el tiempo, ya se van a acabar las clases, estamos en examen. Entonces hicimos un diseño con 16. 16. Entonces hay casos reales donde las muestras son pequeñas. 25 estoy poniendo aquí. Si n es igual a 50, fíjese que mejora ambos, ¿no? Tanto el de Word como el de Score. Pero cercano a 0.5. De hecho, entre 0.2 y 0.8 da algo decente, aunque el de Walt sí da probabilidades menores que 0.9 para pi entre 0 y 0.2 y entre 0.8 y 1, ¿no? Pero la aproximación comienza a ser mejor. Score funciona bien con n igual 50. Con n igual 100, ambos dan ya bastante cercano a 0.95. Otra vez, la prueba está diseñada para cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Y con n igual 200, todas las probabilidades dan por encima del 80% de las que fueron intentadas para este gráfico. Note que Score siempre da alrededor del 95% con 200 da muy cercano al 95%. Walt se parece mucho, con n igual 100 al de Score da confianzas similares, excepto cuando pi está cercano a 0, ¿no? De hecho, cuando pi es 0.1 o 0.9, note que siempre da muchos valores por debajo del 95%. Score sigue siendo
una mejor opción. N igual 500, ahí sí ya como que no hay mucha diferencia. De hecho, ya con N igual 500 realmente no hace mucha diferencia. El de Wall produce confianzas mayor que el 87%, ¿no? Aproximadamente. Entonces, ambos dan intervalos muy similares. De Wall es más fácil obtener un tamaño de muestra, por ejemplo. Es el que enseñamos en el muestreo. Pero hay que ver, ¿no? De que no es el único intervalo de confianza posible. ¿Ok? Bien, entonces desde el punto de vista de intervalos de confianza, vemos que el de Score es mucho mejor que el de Walt. Pero estamos hablando de pruebas exactas. ¿Cómo entonces puedo hacer una prueba exacta? ¿Cómo calculo un valor P real? Vamos a concentrarnos primero en la prueba de una cola porque es más fácil. Debería decir una. Pequeño error. Hipótesis nula pi igual a 0.2 versus hipótesis alternativa pi menor a 0.2. Una cola. ¿Ok? N igual 25, mismo ejemplo. Y igual 0, 0 éxitos. Valor Z observado de score es menos 2.5. En score, si yo tuviera probabilidad, valor P, calcularía la probabilidad de Z menor o igual que menos 2.5. Cogería una tabla normal y encontraría esta probabilidad. Quedaba 0.006, una cosa de esas. Porque se acuerda que el doble dio 0.0124. Ya. Entonces, si da 0.0062. Usando la tabla normal. En vez de usar la tabla normal, ¿qué es lo que haríamos? Recuerde que Z es el número de éxitos menos el número de éxitos esperados a la hipótesis nula dividido para la raíz cuadrada de la varianza del número de éxitos. 25 por punto 2 es 5. 25 por punto 2 es 5, por punto 8 es 4, raíz de 4 es 2, pasa al otro lado, menos 2.5 por 2 es 5, menos 5. Entonces estamos hablando de la probabilidad de y menos 5 menor o igual que menos 5, o lo que es lo mismo decir probabilidad de y menor o igual que 0. Utilizaría P binom, evaluado en 0, con n igual 25 y probabilidad de éxito 0.2. La probabilidad de éxito, el valor P es 0.0038. Es similar al que nos dio el temprano, el de la normal, ¿no? Usando la tabla normal, pero es menor, es casi la mitad del valor P. Un poquito más de la mitad. Ese sería el valor P exacto para la prueba de una cola. Para la prueba de dos colas cambiaría, si aquí fuera pi mayor que 0.2, aquí sería z mayor o igual, ¿no? Que el valor observado. Entonces, una cola es sencillo. Espero que hayan captado el punto de una cola. Para dos colas, se complica penita. Para dos colas, la probabilidad, tenemos hipótesis alternativa pi distinto de 0.2. Hemos observado y igual 0, z menos 2.5. Pero temprano hicimos la probabilidad de z para las dos colas. Menor o igual que menos 2.5 y mayor o igual que 2.5 positivo. Eso es lo que hicimos temprano. Claro, 2.5, si usted lo calcula y, le daría y igual 10. Y igual 10 me daría z igual 2.5. El problema de y igual 10 es que la probabilidad de y igual 10 es mayor que la probabilidad de y igual 0. Y para calcular un valor P, necesito un valor, en la otra cola un valor que sea tan probable o menos del que observé. De ahí mismo vamos a explicar esto con un gráfico. Si la distribución de y fuese simétrica, por ejemplo, si estoy haciendo la prueba de hipótesis pi igual 0.5, la binomial es simétrica cuando pi igual a 0.5, bastaría con duplicar el valor p. Pero lo cierto es que pi igual a 0.2 la distribución de y no es simétrica, la ventaja de la normal, simetría, entonces tenemos que hacerlo de otra manera. Aquí hice un gráfico para ayudarnos a comprender cómo se hace la prueba de dos colas. Lo que he puesto aquí es las probabilidades de y igual y para todos los valores posibles de y, de 0 a 25. Y hacemos una línea recta aquí en y, en la probabilidad de y igual 0,
Y esta línea nos permite ver o comparar la probabilidad de y igual 0 con las otras probabilidades. Todas son altas. Si me voy a y igual 10, note que también es más alta que y igual 0. Aquí y igual 11, un poco difícil de ver. Hagamos una ampliación, un zoom. Aquí está un zoom poniendo la escala de 0 a 0.01. Y aquí vemos, ¿verdad? La probabilidad de y igual 0 es 0.0038 más o menos. Y igual 10 da mucho más grande. Y igual 11 también da un poco más grande. Y igual 12 da más pequeño. Entonces, un poco viéndolo en números, las probabilidades en la otra cola deben comenzar desde un valor de y con probabilidad menor o igual que y observado. Esa es la idea de hacer un valor p de dos colas en este tipo de problemas, haciéndolo exacto para discretas y no simétricas. Probabilidad de y igual 0 es 0.0038. De otro lado, si utilizara la normal tendría que ver y igual 10. Sin embargo, y igual 10 tiene probabilidad 0.0118 mayor que la de y igual 0. Y igual 11 tiene probabilidad 0.004, todavía es mayor que y igual 0. Y igual 12 tiene probabilidad 0.0012. Esta es menor que la de y igual 0. Entonces el valor P quedaría calculado como la probabilidad de y menor o igual que 0 más la probabilidad de y mayor o igual que 12. La de 0 solo es un valor 0. La de 12 es 12, 13, 14, 15 hasta 25. La suma de estas dos probabilidades da 0.0053, que es distinto del 0.0124 que vimos temprano. De hecho, es menos de la mitad. ¿Sí? Da un valor P distinto en este caso. Ahora, la buena noticia es que no tienen que hacer esto a mano. Esto lo pueden hacer usando R con un comando que se llama binom.test. Binom.test hace una prueba exacta usando la binomial. Por eso aquí le llama prueba binomial exacta. En este caso los parámetros, bien sencillos, 0 éxitos, 25, el tamaño de muestra, 25 intentos. Quiero probar la hipótesis nula de que pi es igual a 0.2. ¿Sí? La data que acabamos de calcular, ¿no? 0.005318. ¿Qué intervalo de confianza es este? Este intervalo es uno que se llama el intervalo de Klopper-Pearson. El intervalo de Klopper-Pearson es uno que garantiza la confianza dicha. El intervalo de Klopper-Pearson está hecho de tal manera que si yo pido un intervalo de 95% de confianza, está garantizado que la confianza será mayor o igual a 95%. ¿Se acuerdan las figuras de score que eran alrededor del punto 95? Las de Wall dan la mayoría menor. Esto de aquí siempre da confianzas mayores o iguales. El de Klopper-Pearson. El único problema es que suelen ser muy conservadores el intervalo de Klopper-Pearson, en el sentido de que entre más confianza, más ancho el intervalo. Si yo quiero un intervalo del 100% de confianza, ese intervalo sería, la probabilidad de éxito está entre 0 y 1. Ese es el intervalo. Pero eso no es informativo. Entonces, el Klopper-Pearson suele dar intervalos más anchos. En este caso, dio más ancho que el de Score, menos ancho que el de Yates. Sin embargo, a veces da, como dije, intervalos conservadores. Veamos un gráfico de los tres intervalos, ¿no? Note que Klopper-Pearson siempre da confianzas altas, cercanas al 100%, ¿verdad? Nunca menor que el 95%, siempre mayor o igual que el 95%. El score alrededor del punto 95. ¿No? El score suele dar mejores intervalos de confianza. Esto es con n igual 25. Entonces no se preocupen de que quizás este cálculo de valor P, en el sentido de que utilizan R, un simple comando, pero ya sabemos qué hay detrás de ese comando. Es una prueba exacta. Cuando el tamaño de muestra es pequeño, se recomienda utilizar pruebas exactas. ¿Qué es tamaño de muestra de pequeño? Algunos consideran menor o igual que 400. Es pequeño, 300, 400. Depende de dónde creemos que esté pi, ¿no? Si pi es cercano a 0.5, con 100 funciona bastante bien. Si pi es cercano a
a los extremos, al 20%, al 10%, es mejor usar pruebas exactas cuando n es pequeño. Si ahí sí te necesitaría n de 500, como vimos temprano, para poder usar las pruebas de Wald o de Score. ¿Okay? Entonces, pruebas exactas es mejor utilizar. La de Score es una buena prueba para utilizar tanto para n grandes como para n pequeños. Si n es muy pequeño, vámonos a exactas. ¿Sí? N menor que 25, menor que 20, hagamos exacto. Mayor que 20, con las computadoras de ahora no es un problema hacer una prueba exacta. ¿Ok? Eso es todo por esta clase. Muchas gracias. En la próxima clase haremos algunas aplicaciones o veremos algunas diferencias para la multinomial. Manténganse en casa, que descansen. Esperamos que pronto pase la pandemia. Hasta luego.